Estaba yo por el TikTok y me encontré este mod donde Grace de Resident Evil 9 tiene la apariencia y poder de Leon. Ahí hubiera quedado la cosa hasta que me encontré este otro mod donde es Leon quien tiene la apariencia de Grace. Y me pregunté, ¿por qué esto es tan inexplorado en obras oficiales o escritos fan? Como se suele decir, el secreto está en la masa. Vamos a ver. Junio de 1934. En la revista Astounding Stories, el escritor Murray Leinster publicó Si the Wise in Time, obra de ciencia ficción que inauguró formalmente el multiverso ramificado en la literatura moderna. El cambio de roles aquí partía de la premisa de qué pasaría si múltiples realidades se juntasen en Estados Unidos. Fragmentos de historia donde los romanos cambian de lugar con los españoles y son ellos quien descubren América, o zonas geográficas donde los vikingos conquistan Massachusetts, o un San Francisco gobernado por la Rusia zarista, etc. Los cambios de roles eran muy generales, pero sentaron las bases de los universos espejo que veríamos a otras franquicias desarrollar de manera distinta. Agosto y septiembre de 1964. DC Comics publica Justice League of America 29 y 30, bajo la pluma de Gardner Fox y los lápices de Mike Sekowsky. Presentaron al mundo la llamada Tierra 3, en donde todos los hechos ocurren a la inversa. Cristóbal Colón era americano y descubrió Europa, el actor John Wilkes Booth fue el presidente de los Estados Unidos y Abraham Lincoln lo asesinó. Los héroes ahora eran parte del sindicato del crimen, mientras que el héroe era Lex Luthor. La escritura era lo que te podrías esperar en un cómic de esta época. Ultraman, Owlman, Superwoman, etc. eran interesantes pero cumplían el papel del malo de la semana. Aún faltaba mucho para que este concepto se explorase en profundidad, pues su cambio de roles no iba más allá de los buenos son malos y los malos son buenos. 6 de octubre de 1967. 3 años después, la televisión retomó y expandió este arquetipo en Star Trek con el episodio Mirror, Mirror, escrito por Jerome Bixby. El programa expandió la narrativa profundizando en la estética. Es decir, puso uniformes más agresivos, el uso de dagas rituales y la sustitución de la Federación por el Imperio Tebano. Pero, por encima de todo, legó a la cultura pop la icónica perilla del Spock malvado. Hoy en día, si un producto de ficción quiere señalar que un personaje es el gemelo malvado, debe llevar perilla. El siguiente salto en el cambio de roles no se limitó a volverlo bueno o malo, sino que profundizó en la idea de héroes, tomando el papel de otros héroes en universos alternativos. DC volvió a ser pionero en esto con sus Imaginary Stories, historias imaginarias, relatos autoconclusivos fuera de la continuidad publicados en los años 60 y 70. Portadas como World's Finest 172, planteó a Bruce Wayne siendo adoptado por los Kent y a Kal-El siendo criado en Gotham por Alfred. Bien dicen que si no trabajas lo que haces, alguien lo hará mejor. Porque sin duda alguna, si hoy alguien es el representante de estos universos, ¿qué pasaría si? Ese es Marvel. En febrero de 1977, la editorial lanzó la cabecera mensual What If, narrada por el vigilante Uatu. La serie se dedicó de lleno a explorar el intercambio de roles, planteando escenarios como ¿qué pasaría si Jane Foster encontrara el martillo de Thor? ¿O qué pasaría si Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro Fantásticos? DC también tiene sus propias historias así como Superman, Speeding Bullets escrita por J.M. DeMatteis y dibujada por Eduardo Barreto, donde Superman toma el papel de Batman. Pero Marvel es quien mantiene el monopolio, y lo prueba la serie animada. No es por llevar la contraria, pero esa serie se canceló en 2024. Aunque empezaron con propuestas como ¿qué pasaría si Peggy Carter y Steve Rogers cambiaran lugares? Para las últimas temporadas se alejaron mucho de ese contexto y se centraron más en el multiverso en sí. Mere que tenga. No importa, porque la verdadera magia de este tropo la encontramos en el maravilloso mundo de los fanfic. Maravilloso no es la palabra que yo usaría. No se puede decir cuál fue el primer escrito fan con temática Role Swap Alternative Universe, ya que no es una etiqueta que se contemple en la mayoría de páginas, denominándolo solo universo alternativo. Sumemos que, lo cierto es que para el internet general esta idea estaba que ni fu ni fa. A lo mucho algún juego como ¿qué pasaría si Sonic estuviese en el universo de Mario? O así era hasta que el fandom de Undertale tomó la palabra. Lo que fue el fenómeno de Aus no tiene nombre. Como cada personaje de Undertale tenía en su personalidad tropos muy marcados, intercambiarlos aseguraba una variedad maravillosa. Tenías experimentos sencillos como Undersword donde intercambiaban lugares con su personaje más cercano. Pero también tenía idas de olla como Story Shift donde cada quien tomaba el papel del personaje que le daba la gana, daba cosas como Chara con los poderes de Sans. Esta creatividad del fandom de Undertale, que sobre todo se propagó por Tumblr gracias al formato de Asklog, nació universos alternativos en forma de arte como Galaxia Dominador donde Wander y Lord Dominador intercambiaban papeles. Lo cual me lleva a otro detalle de mucho interés. La mayoría de estas obras no suelen ser escritas, solo tienen dibujos o pequeños debates. Para ejemplo un botón. En el fandom de Berserk, siempre se está teorizando esta idea de que hubiera pasado si fuese Casca quien sobrevivía al eclipse y Guts era quien quedaba traumatizado.
Vas a encontrar mucho arte sobre el tema, de muy buena calidad por cierto, pero ninguna historia bien compactada. El porqué de esta escasez yo lo desglosaría en 3 razones. Primero, la macrojustificación argumental. Escribir es difícil en general, reescribir la arquitectura de un universo entero lo es aún más. Una cosa es pensar, ¿qué pasaría si en Avatar, Zuko y Azula intercambiaran roles con Sokka y Katara? Pero otra muy diferente es poner los pies en el barro. El autor no solo debe cambiar los trajes, debe reescribir la geopolítica de la historia. Tienes que construir una justificación sólida de por qué la Nación del Fuego es ahora pacífica, y cómo la Tribu del Agua se convirtió en un imperio expansionista que persigue al Avatar. Peor aún, debes respetar el efecto dominó en el pasado de la obra. Si en el canon la guerra comenzó por el Avatar Roku y el Señor del Fuego Suzin, ahora debes inventar algo que justifique porque eso favoreció la expansión de la Tribu del Agua. Segundo, el interés de la audiencia. El grueso de los lectores de fanficción que buscan universos alternativos prefiere fantasías que se alejen por completo del canon, como el clásico universo escolar o los shippeos. Si planteas un escenario en Neon Genesis Evangelion de qué pasaría si Shinji fuera el mentor adulto y Misato la piloto adolescente, el relato sigue obligado a lidiar con las dinámicas de trauma y los ángeles. Además, ¿cambian solo ellos dos o cambian también otros adultos? La audiencia quiere ver el cambio de roles, pero se desconectarán de inmediato si todo cambia demasiado. Tercero, la incompatibilidad psicológica de los roles. No todas las personalidades son compatibles con el rol opuesto. Si decides escribir un ¿qué pasaría si Denji y Asamitaka cambiasen lugares? En Chainsaw Man, la premisa colapsa si solo le pones las motosierras de Pochita a Asa. Debes explicar cómo el tener un motor en el pecho afectaría a la ya acomplejada Asa, sin que deje de sentirse como ella misma. Y el problema se duplica al mirar la contraparte, porque tienes que justificar orgánicamente por qué Denji aceptaría una alianza con Yoru para asesinar a Asa, sabiendo que la brújula moral interna del Denji canónico le impide dañar a mujeres inocentes. No digo que no se pueda, pero ciertamente es demasiado complicado. Para tirar una conclusión así bonita, déjenme que les dé unos cuantos consejos sobre escritura. Primero, si quieres adentrarte en este terreno, en lugar de lanzarte de cabeza a una saga intentando explicar un universo donde Makima y Denji intercambian papeles, emula la fórmula primitiva de las Imaginary Stories de DC, empieza con un one-shot autoconclusivo enfocado en el clímax. Puedes situar la historia directamente en el enfrentamiento a muerte final, que sangre es lo que quiere el público. Aprovecha la adrenalina del combate y los monólogos internos para ir soltando las píldoras de información que expliquen dónde y cómo se torcieron sus vidas para terminar así. Segundo, no te abrumes si tu idea no tiene un éxito masivo inmediato. Imagina que te propones escribir un cruce de mundos donde Komi-san y Tomoko de Watamote intercambian sus lugares. Es muy probable que a mucha gente no le interese la premisa. Después de todo, sus formas de lidiar con la disfunción social son muy distintas. Tomoko es humor negro autodestructivo, mientras que Komi es una incapacidad para comunicarse, diseñada para una comedia apta para toda la familia. Pero mira, no lo vas a saber hasta que lo intentes. Chacho, que le eches ganas, que la vida son 2 jornadas.